En los ejercicios espirituales hay meditaciones, es decir, el tema de meditación que da el sacerdote, el predicador, y hay también pláticas. O sea, la plática, que sería esto de ahora, suelen ser o un tema doctrinal o si no algún tema que nos puede ayudar para nuestra vida espiritual o para hacer mejor los ejercicios. Como tema de meditación yo les diría sigan así suavemente, qué sé yo, en la capilla o caminando, rumiando todavía aquellas verdades fundamentales que hemos estado viendo, del principio y fundamento, tratando de aplicarlos concretamente a nuestra vida, es decir, yo en presencia de Dios, yo en relación con las cosas, con las criaturas, seguir rumiando esas verdades fundamentales, y en todo lo que el sacerdote dice hay una sola cosa, hay un punto, una idea que me ayuda más particularmente, bueno, quedarme ahí. El problema de los ejercicios, así según el método de San Ignacio, cuando los hacemos en pocos días, como ahora, son 3 días y medio, en algún otro lugar se hacen de 4 días y medio, 5, el problema es que uno tiene que comprimir una enorme cantidad de material. Los ejercicios de San Ignacio completos son hechos a lo largo de un mes, por eso encuentran, los que no conocen el Vademecum, encuentran que habla de 4 semanas, así que en el mes de ejercicio completo más o menos sí, las distintas partes duran alrededor de una semana. En fin, por supuesto el mes de ejercicio completo necesita una preparación anterior y necesita haber hecho más de una vez los ejercicios breves. Lo solemos hacer con los seminaristas, ya hace 4 o 5 años que todos los años lo venimos haciendo con algún grupo de seminaristas, algunos sacerdotes, ha habido algunos laicos también que han concurrido. El mes de enero lo predicamos el mes de ejercicios en Villatuel, con un grupo de 32, eran, entre seminaristas y algunos sacerdotes, dos párrocos había, que venían de San Luis. Entonces, cuando todo eso que San Ignacio lleva y que tiene una perfecta lógica interna, una lógica doctrinal, una lógica espiritual, una lógica incluso en el orden psicológico, cuando todo eso que San Ignacio da a lo largo de un mes, hay que resumirlo o meditarlo en 3, 4, 5 días, evidentemente se sobrecarga un poco, pero al mismo tiempo se hace necesaria una simplificación. Es decir, volver a recordar y meditar algunas verdades fundamentales. Si el sacerdote a lo largo de todos los puntos de meditación dice un montón de cosas, pero de esas cosas, lo repito, hay una sola que me ayudó, bueno, quedarme ahí, no querer necesariamente agotar todo. El sacerdote, lo decíamos, es un instrumento, es Dios el que tiene que hablar. Decíamos que los ejercicios son un momento de gracia y que si estamos aquí es porque Dios alguna cosita me quiere decir. Lo que el sacerdote me dice me podrá ayudar más o menos o poco, no importa, es un instrumento de Dios. Yo hay una anécdota que suelo contar en eso, me la contó hace años un viejo sacerdote en Paraná, hablando precisamente de esto que estoy diciendo, de cómo el sacerdote es instrumento. Y me decía de un sacerdote predicador que había preparado, no sé si era en un retiro, en una predicación, había preparado una cosa bien hecha, ¿no es cierto? Bien hecha e incluso bien estudiada. Bueno, lo que tengo que decir es esto, primer punto, segundo punto, esto tengo que decirlo así. Incluso, digamos, aquellas pequeñas cosas que utiliza el orador o el predicador. Dice acá, esto sirve, acá hay que poner un poco más el acento en esto para llegar al corazón, aquí en cambio hay que hacer pensar, hay que llegar a la inteligencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y se manda su predicación, muy bonita, muy linda, muy armadita, y después de la predicación se le acerca una persona y le dice, bueno, padre, se le quiero agradecer por lo que usted nos ha dicho, dice, porque sinceramente, dice, me ha convencido, me ha convertido, me he dado cuenta de que tengo que cambiar de vida, de que tengo que empezar a vivir como cristiano, que no puedo seguir como venía antes, etcétera, etcétera. Y bueno, y el cura un poquito con la tentación, digamos, del predicador cuando le salen bien las cosas, una cierta vanidad,
Dice, bueno, dice, y de lo que yo dije, ¿qué fue lo que más le ayudó? Bueno, dice, fue en ese momento en que usted dijo, bueno, ahora pasemos a la segunda parte. Dice, porque entonces yo me di cuenta que tenía que pasar a la segunda parte de mi vida, que no podía seguir viviendo como... Bueno, ustedes saben que el primer año que, cuando llegué aquí a San Rafael, me tocó predicar en la Casa San Pablo, me tocó predicar los ejercicios espirituales para el clero, es decir, para los sacerdotes de la diócesis, y estaba presente haciendo ejercicios espirituales también el obispo, Monseñor Cruz. Y yo conté esta anécdota. Y después de la predicación se me acerca Monseñor Cruz y me dice, dígame, dice, ¿de dónde la sacó? Mire, me la contó un viejo sacerdote de Paraná hace años. ¿Por qué? No, dice, porque sabe que eso me pasó a mí. No sé si era exactamente lo mismo, bueno, pero por ahí andaba la cosa. Bueno, ese es el trabajo de la gracia de Dios, ¿no es cierto? A lo mejor puede hacer que todos esos argumentos tan bien pensados y tan bien dichos por el predicador, el otro ni siquiera se los acordaba. En cambio, una frase que uno dijo, a lo mejor sin pensarla, como esa, que no tiene nada que ver, pasemos a la segunda parte, la gracia de Dios se sirve de esas palabras para tocar el alma y el corazón de una persona. Es la manera en la que Dios a veces nos habla. ¿Cuántas veces, si uno lee el Evangelio, al menos de vez en cuando, cuántas veces por ahí uno encuentra una frase del Evangelio que la había escuchado montones de veces y nunca le había llamado la atención, y por ahí de pronto, ¡pum!, se le prendió la lamparita? Es como si esa frase apareciera iluminada por una luz nueva. Basta una frase para cambiar la vida de una persona. San Ignacio de Loyola, a Francisco Javier, le insistía con aquella frase, ¿de qué te sirve, que serviría para la meditación anterior, de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Y bueno, fue esa frase en que se le metió a San Francisco Javier, que la rumió, la pensó, le sirvió para cambiar la vida como Dios hace las cosas, ¿no? Era un joven universitario, brillante, de familia noble, tenían un castillo que todavía se conserva en Navarra, en España, y él quería grandes empresas. Era el momento en que España había conquistado América, o sea que ser español era ser miembro de una nación en pujanza, en conquista, se le abría un mundo por delante. Bueno, él renunció a todo eso, y Dios se lo dio de una manera distinta. Fue a conquistar un mundo, a ganar un mundo, pero para Cristo. Fue a ganar la India, donde dicen que se le cansaban los brazos de tanto bautizarse, los tenían que tener. Llega al Japón y muere cuando está tratando de entrar en el continente cerrado para Occidente, que era la China en ese momento. ¿Sí? Ganó un mundo, pero no como él lo pensaba, no para la gloria personal de Francisco Javier, sino para la gloria de Dios. O sea, a veces una frase. San Juan Bosco toma un poco como lema de su vida una frase del Antiguo Testamento, la expresión latina dice, damici animas cetera tolle, es decir, dame las almas y lo demás te lo podés guardar. La frase esa no me acuerdo ahora ni de qué libro es del Antiguo Testamento, pero aparece en algún momento en que uno, queriendo tomar una ciudad, como si dijéramos el reparto del botín, bueno, para mí las personas, el resto del botín te lo guardas vos. O sea, no tiene nada que ver con el sentido que le dio San Juan Bosco. Pero San Juan Bosco la leyó y Dios le habló a través de esa frase. Dame almas, y lo demás no me interesa. Y esa frase fue la que le hizo apóstol. En la Escritura, almas estaba usado en el sentido de seres vivientes, personas. Pero San Juan Bosco la entendió en otro sentido. O sea, cómo Dios nos puede hablar a través de distintas palabras. Y a veces una misma frase, una misma palabra, que Dios ha dicho en la Escritura, Dios la ilumina con una luz interior para las distintas personas. Esa frase que dice Cristo, hablando de las vocaciones para de los apóstoles, cuando dice, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pedir al Señor de la cosecha que mande obreros para la cosecha. Es decir, mira a ese pueblo, esa multitud que dice también el Evangelio que le daba lástima porque andaban como ovejas sin pastor.
Y entonces pide a alguien que se quiera entregar, puede ser la vocación sacerdotal, pero puede ser también la vocación del laico apóstol, obreros que lo ayuden a levantar la cosecha de almas. Pero esa frase la pueden leer distintas personas. Esa frase a lo mejor la lee un joven y dice, bueno, yo podría ser uno de estos, yo tengo que entregar mi vida para Cristo. Y esa frase ha sido origen así de muchas vocaciones, por ejemplo, sacerdotales, religiosas, apostólicas. Esa frase la lee un matrimonio y por ahí dice, vamos a rezar para pedirle a Dios que nos dé un hijo sacerdote. Esa frase la lee una viejita piadosa en la parroquia y dice, tengo que rezar más para que haya vocación. La frase es la misma, pero Dios le dijo tres cosas distintas, a este matrimonio joven, a esta viejita piadosa y a este muchacho entusiasta. Con la misma frase del Evangelio, la luz de Dios que trabaja por adentro le ha dicho tres cosas distintas. Eso es lo más importante en los ejercicios. Y por eso, les decía ayer, que son ejercicios. Es decir, no es sentarse, como decía hoy, como uno se sienta delante del televisor, pasivamente, para tragar, para recibir. No es sentarse solamente para escuchar lo que dice el sacerdote. Eso que hemos escuchado, tenemos que tratar de pensarlo, de meditarlo, de rumiarlo, de aplicarlo a nuestra vida, de aplicarlo de alguna manera a nuestra vida. Es trabajo nuestro. Si nos limitamos a escuchar, qué sé yo, por más que el sacerdote pueda decir un montón de verdades y a lo mejor bien dichas, no sirve para nada. Lo que decíamos, si me ponen un plato de comida y yo me quedo delante y digo qué rico que debe estar esto, pero no lo como, no lo asimilo, no me aprovecha, no me sirve para nada. O sea, ejercicios es un trabajo de ejercicio, de ejercitarnos. En el Vademecum, que es como un resumen o orientación para los ejercicios, en la página 34 y siguientes existen unos consejos para meditar que pueden ayudar. Léanlos, vean de ponerlos en práctica. En la página 36 hay algunos modos de orar que San Ignacio pone como ejemplo. Y en la página 44 hay un cuadrito que dice cómo meditar, síntesis. Es decir, me da algunos puntos fundamentales acerca de cómo puedo meditar. Pensemos un poco en eso, en lo que es la meditación, incluso en la meditación como una forma de oración. No es fácil. Es lo que veníamos diciendo y sobre todo lo que señalábamos al empezar los ejercicios. Vivimos metidos en el ruido. Vivimos un ritmo de vida que muchas veces es incluso violento. Decíamos que en los ejercicios es como hacer un alto en el camino y pararnos para hacer un balance de nuestra vida personal. Para poner las cosas en la balanza, para pensar un poco una serie de cosas, para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pero eso no resulta fácil. Aunque el ambiente nos pueda ayudar, estamos separados del mundo, estamos en silencio, estamos en un ambiente que nos puede, pero no es fácil porque traemos el mundo acá. El ruido de afuera lo traemos de alguna manera acá. Ese vivir apurado, ese estar constantemente preocupado de una cosa, de otra. No solamente es vivir en el ruido exterior, sino que es también vivir en el ruido y en la tensión interior. Y entonces estamos, como decíamos, estamos poco acostumbrados al silencio. Y estamos poco acostumbrados a la meditación. No es que no pensemos, pero ¿qué es lo que suele ser nuestro pensamiento? O estamos ocupados por un problema, bueno, esto, lo otro, más allá, ¿qué tengo que hacer? O si no, estamos acostumbrados, la mayor parte de los hombres están acostumbrados, más que a pensar, a divagar. Es decir, nuestra imaginación es una imaginación viciosa.
es una imaginación desparramada. Es decir, saltamos de una cosa a otra, nos volcamos en esto, en otro, nos cuesta meternos en una sola cosa y pensarla seriamente y pensarla con serenidad. Con mucha facilidad nos distraemos, con mucha facilidad nos volamos, y eso es natural. Una santa que tenía tanta experiencia, digamos, en las cosas de Dios y en la vida interior como Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación es la loca de la casa. Como si en una casa tuviéramos, qué sé yo, un miembro de la familia que se volvió loco y que anda por toda la casa haciendo macanas y cuesta tenerlo quieto, casi habría que tenerlo atado. Y con la imaginación nos pasa lo mismo. Incluso cuando estamos en el momento en que tendríamos que poner nuestra mente, nuestra razón, nuestra imaginación, nuestras potencias, ponerlas en una sola cosa y en las cosas de Dios. Estamos en misa y con qué facilidad nos ponemos a pensar en cualquier otra cosa. Lo que tengo que hacer después de misa, en lo que hice, qué sé yo, o en la señorita atractiva que está sentada en el banco más adelante. Se nos vuela la imaginación. Empezamos a rezar, qué sé yo, a veces hasta una oración breve, rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y a veces lo hacemos con los labios, repitiendo como los loros, pero la imaginación está volando. Por eso a veces no es fácil. No es fácil y sin embargo precisamente si queremos aprovechar los ejercicios tenemos que tratar de aprender a meditar, es decir, no solamente a escuchar, sino por lo menos alguna cosa de aquello que he escuchado, intentar rumiarlo, pensarlo, asimilarlo, aplicarlo a mi vida. Ese es el sentido que tiene un poco esta plática. Tratar de orientar un poco en eso. Bueno, ¿y eso de qué manera se hace? Entendemos más fácil la oración cuando la oración se trata de esa oración vocal en la cual hablamos con Dios. Hablamos con Dios para darle gracias. Hablamos con Dios, suele ser lo más frecuente, para pedirle algo. Hablamos con Dios para alabarlo. Hablamos con Dios para pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Bueno, eso nos resulta más fácil. Pero esa oración vocal, precisamente si no está alimentada por una oración más profunda, si no está alimentada por la meditación, esa oración vocal se puede ir haciendo el hablar del loro. El loro dice palabras pero no piensa lo que está diciendo. Esas mismas verdades o esas cosas que decimos cuando rezamos, si no las pensamos, se van volviendo palabras huecas. Recuerden los ejemplos que dábamos ayer. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Guarda, nos estamos comprometiendo en una cosa muy seria. ¿Lo pensamos? Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más. Si no meditamos esas verdades, la oración que pronunciamos con los labios se van volviendo palabras sin sentido. Y meditar no es fácil por lo que decía recién. ¿Por qué divagamos? Porque la loca de la casa se nos vuelan los pajaritos de la imaginación. Estamos aquí, pero con facilidad volamos hacia la ciudad, o volamos hacia la casa, o volamos hacia la cancha de fútbol, o volamos hacia el trabajo, o volamos hacia el estudio, volamos hacia tantas cosas. Sin embargo hay que intentar, es un ejercicio. A lo mejor no lo logramos de golpe. Los ejercicios espirituales son en ese sentido parecidos a los ejercicios físicos. Cuando uno realiza ejercicios físicos, si uno se ha puesto una disciplina de ejercicio, y dice, bueno, todos los días 15 minutos de ejercicio, en cada flexión que uno hace, no se pone a controlar si el músculo creció o no creció. Si hace una flexión y dice, bueno, a ver si el músculo está más fuerte, no nota nada. Pero con la repetición del ejercicio, el músculo se va fortaleciendo. Bueno, exactamente lo mismo pasa en lo espiritual. Adquirir un hábito de oración es como adquirir un hábito, es decir, un entrenamiento en el deporte.
pero eso exige ejercitarse. ¿Y de qué manera meditar? Existen distintas formas. Y uno a veces tiene que ir probando. Porque a veces tenemos temperamentos distintos y la oración de una persona no va a ser lo mismo que la oración de otra persona. Existen temperamentos que son más introvertidos, más metidos hacia adentro, más reflexivos, a veces más tranquilos y que encuentran mayor facilidad para una meditación serena. En cambio existen temperamentos que son más extrovertidos, más volcados hacia afuera, que con más facilidad se desparraman en las cosas que nos rodean. Existen temperamentos que cuando reciben un estímulo exterior reaccionan inmediata y violentamente. Y existen temperamentos que cuando reciben un estímulo exterior a lo mejor no reaccionan exteriormente, pero la cosa les queda durante mucho tiempo adentro. Existen temperamentos que son más imaginativos, o sea, con más facilidad se ponen a imaginar cosas, a soñar despierto, y existen temperamentos que son más racionales, más reflexivos. Y todo esto de alguna manera es importante para mi forma de oración, que a lo mejor es distinta de la del vecino que tengo al lado. Es distinta para mi forma de meditación. Tengo que aprovechar aquello que Dios me ha dado y no querer forzarme para buscar una forma de oración o una forma de meditación que a lo mejor no es para mí. Y eso es lo primero, saber que en la meditación existen distintas formas. Una es la que llamamos propiamente meditación. San Ignacio y los que comentan los ejercicios espirituales le llaman el uso de las tres potencias del hombre: la memoria, el entendimiento y la voluntad. En la meditación trabajan las tres potencias. En primer lugar trabaja la memoria. ¿Qué hace la memoria? Y la memoria recuerda la materia. O sea, lo que hemos escuchado en la plática, en los puntos, o lo que hemos leído, pongámosle el principio y fundamento. Bueno, a ver, el Padre nos indicó que tratáramos de reflexionar sobre este tema, a ver cómo era, qué era lo que decía San Ignacio. El hombre es creado. Todas las para alabar, salvar su alma. Todas las otras cosas son creadas para ayudarle, tanto cuanto. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? La memoria recuerda la materia. Bueno, ¿sobre qué voy a meditar? Sobre esto. O voy a hacer una meditación, voy a rezar un poco y meditar un poco sobre la pasión de Cristo. La memoria, ¿qué es lo que hace? Y la memoria recuerda la historia de la pasión. He leído el Evangelio, bueno, entonces recuerdo la agonía en el huerto, las palabras de Jesús, la actitud de los apóstoles, la negación de Pedro, el beso de Judas, cómo Cristo es acusado en los tribunales, Anás, Caifás, Pilatos, la coronación de espinas. La memoria recuerda la materia, la hace presente. La característica de la memoria es eso, es hacer presente el pasado, por ejemplo. Lo hace presente, la memoria hace presente. Y el entendimiento, es decir, la inteligencia, ¿qué hace? La inteligencia toma esa materia que me presenta la memoria y empieza a penetrar en su sentido, en sus razones. Es decir, uno toma esto que he escuchado, el hombre es creado para, libertad del cristiano en frente a las cosas. Y bueno, la inteligencia empieza, digamos así, a rumiarlo, a darlo vueltas, a pensarlo, a tratar de sacar alguna conclusión de ahí, a preguntarme, a aplicarlo a mi vida. Ahí está un poco el carozo de la meditación. Recuerdo, y aquello que recuerdo lo empiezo a rumiar, lo empiezo a dar vueltas, lo pienso. Se puede hacer de muchas maneras distintas. A uno a lo mejor le ayuda, qué sé yo, a hacerlo sobre todo
Cuando esté el Santísimo, le ayuda a lo mejor a hacerlo en la capilla, en presencia del Señor en la Eucaristía. A uno le ayuda a hacer la meditación de rodillas, lo pone más en una posición de oración, uno se concentra más, se aísla. A otro a lo mejor le ayuda a buscar una posición más cómoda, sentado. San Ignacio pone incluso su pino rostro arriba, es decir, acostado. Puede ayudar, pero tiene sus peligros. Ahí se puede volar no solamente la imaginación, sino todas las potencias. O uno lo puede hacer, qué sé yo, caminando por afuera. Uno sale a caminar entre los árboles, uno sale a caminar un poco por la ruta, y mientras va caminando, sí, también tratar de no dispersarse, a ver ese auto que pasó, ese pajarito. O sea, mientras uno va caminando, rumiando suavemente aquello que ha escuchado. Y la tercera de las potencias es la voluntad. Aquello que yo he pensado con la inteligencia, trato de aplicarlo a mi vida y trato de inclinar la voluntad sacando algún propósito, sacando algún fruto de la meditación. Cuando yo después de haber rumiado digo, bueno, no, esto así no va, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, en esta cosa, no, acá tengo que cambiar, acá tengo que mejorar. Porque si las cosas se acabaran cuando las entendemos, qué fácil que sería, ¿no es cierto? Es fácil darnos cuenta de cómo son las cosas, es fácil darme cuenta de lo que tengo que hacer, pero no es suficiente con que la cosa se me quede en la inteligencia. Si de la inteligencia no baja la voluntad, no pasa a la práctica. Es aquel personaje, si lo recuerdan, aquel personaje de la historieta Mafalda, ¿no es cierto? El Felipe, que es débil de voluntad, que lo pinta en varias ocasiones en la historieta diciendo, bueno, tengo que ir a estudiar. Y sigue leyendo la revistita de dibujitos, ¿no? Y un rato dice, bueno, no puede ser, no, tengo que ir a estudiar, si no mañana en el colegio. Sí, bueno, me voy a estudiar. y no pasa nada. O sea, captar las cosas con la inteligencia nos sirve si eso que hemos captado con la inteligencia no penetra de alguna manera la voluntad. Es decir, recuerdo la materia, me pongo en tema, con la inteligencia voy reflexionando sobre eso, pero trato de que eso baje hasta concretarse en un propósito. No es necesario que cada meditación saque un propósito distinto. Es una de las cosas que señalo. Los ejercicios es un momento propicio para hacer una reforma de vida, para hacer, digamos, propósitos para algo que tengo que poner en práctica cuando salgo de los ejercicios. Pero yo siempre insisto, ojo, pocos propósitos. Por ahí si uno le va bien en los ejercicios se pone tremendamente fervoroso y llena 3 páginas de cuaderno, no, cuando salga voy a hacer esto. Fabuloso, sirve para leerlo en el próximo ejercicio y decir que bien, mirá todas las cosas que escribí en el anterior y no cumplí nada. Es preferible poquito, dos o 3 propósitos, pero que sean alguna cosa importante en mi vida. Y yo a veces en la meditación puedo llegar, sí, a un propósito y decir, no, esto no puede ser acá, no, de ahora en adelante tengo que obrar así, tengo que hacer esto. Saco el propósito, lo voy a hacer. Pero no, a veces a lo mejor puede ser más general, pongámoslo por la negativa. Si un tipo me ha causado una ofensa grave y yo le tengo bronca y tengo ganas de vengar la ofensa, yo puedo hacer 2 cosas. Una es hacer un propósito concreto. Digo, bueno, el tipo suele salir de la casa a tal hora, cuando salga de la casa lo voy a esperar en la esquina y le voy a dar un garrotazo en la cabeza. Es decir, hago todo el plan. Hago el propósito concreto, pero a lo mejor puede ser que no necesito un propósito concreto. Yo voy rumiando la cosa simplemente. Lo recuerdo, memoria, y lo voy rumiando en la inteligencia. ¿Pero por qué me hizo eso? Pero si yo no le había hecho nada. Pero si el tipo era amigo mío, al contrario, me debía favores, ¿cómo me pudo hacer esa porquería? ¿Qué es lo que pasa? A medida que yo voy rumiando la ofensa, eso me va creando un estado de ánimo que después
No necesito hacer ningún propósito concreto, me lo encuentro al tipo por la calle y le rompo la cara, porque eso sale espontáneamente de la rumiación interior, ¿no es cierto? Bueno, digamos, es así, pero al revés, no nos pongáis. O sea, en el rumiar las cosas de Dios, a veces simplemente le estar dando vuelta, aunque no llegue a formular un propósito concreto. Pero es lo que pasa, qué sé yo, por ejemplo, si uno lee la vida de un santo y uno se entusiasma, dice, qué tipo bárbaro, uno puede sacar como conclusión, le pasó a San Ignacio. La conversión de San Ignacio vino por ahí, cuando estaba herido en el sitio de Pamplona, estaba inválido, no era un tipo de leer mucho y lo que leía le gustaban los libros de caballería. Es como si dijéramos hoy, qué sé yo, algún libro de aventuras o una novela policial. Y pidió eso, pero no había vidas de santos, se las dieron, ufa. Bueno, era lo único que había para leer. Y cuando lo empezó a leer se empezó a entusiasmar. Y si San Francisco hizo esto, y si Santo Domingo hizo esto, ¿por qué no yo? Es decir, el ver lo que habían hecho por Dios esos grandes tipos, a él le dio ganas de hacer algo grande por Dios. Es decir, la meditación interior en la lectura de la vida de los santos, aunque no lo llevara a un propósito concreto, lo llevó a cambiar la vida, es decir, le dio un espíritu distinto. Y bueno, básicamente la meditación es eso, es tomar una verdad, es rumiarla interiormente y tratar de que eso baje a un propósito. No hay que complicarlo. Uno de los autores que trata sobre esto dice, una verdad bien clavada en la memoria, penetrada a fondo por la inteligencia, bien sentida y aplicada a lo que yo necesito. Simplemente eso, simplemente eso. En eso vamos a encontrar a veces, sí, por ahí aridez, falta de ganas, distracción, bueno, pero lo que importa es ser fiel en esto. Hay otras formas. Esta forma de meditación a la que hacíamos referencia recién es la que más ayuda para algunas verdades más abstractas, como son las del principio y fundamento. Pero, si vamos a meditar, por ejemplo, y lo haremos después, algunos momentos de la vida de Cristo, existe otra forma de meditación más suave, más serena incluso, que es la contemplación. La contemplación no es lo mismo que la meditación. En la meditación recuerdo, pienso y trato de aplicarlo a mi vida. En la contemplación, San Ignacio lo expresa con las siguientes palabras cuando habla de la vida de Cristo, o de las meditaciones sobre la vida de Cristo. Ver las personas. Verlas no físicamente, con la vista de la imaginación. Oír lo que hablan, mirar lo que hacen, como algo actual y presente. Es decir, yo pienso en el nacimiento, cierro los ojos y entonces no empiezo a sacar conclusiones. Puedo hacerlo, puedo decir ese niño que está ahí es el verbo encarnado, pero simplemente miro, con la vista de la imaginación, la escena. Me puede ayudar para eso el recordar una imagen, el recordar un pesebre, el recordar alguna, por ejemplo, esas películas del padre Peyton para la Cruzada del Rosario en Familia, que muestra los misterios del Rosario. Si las he visto, las recuerdo, y simplemente entonces medito contemplando, es decir, imaginando la escena, tratando de ver a Cristo, a la Virgen, lo que me dice el Evangelio, lo que dicen, lo que hacen, como si la estuviera contemplando. Esa es precisamente la forma de meditación que tendríamos que utilizar suavemente si rezamos bien el rosario. El rosario tiene como una parte material, vamos pronunciando las palabras del Ave María, pero se dice en el primer misterio contemplamos la anunciación del ángel, o la agonía de Jesús en el huerto, o la resurrección. Y a veces no sabemos qué hacer con eso. ¿Qué es? Un misterio del rosario es breve, ocupa pocos minutos. No puedo ponerme a hacer una reflexión a fondo, profunda, un tratado de teología sobre eso, no. Simplemente trato de recordar la escena, tal como la narra el Evangelio.
como si la estuviera mirando, de escuchar las palabras de la Virgen. A lo mejor una sola frase me puede dar para la meditación o contemplación del misterio en el rosario. Y aquí la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Simplemente si tengo esa frase en la mente, ya eso es un principio o es una forma de contemplación. En un misterio de la vida de Cristo, en la pasión, por ejemplo. Puedo hacer oración poniéndome delante de un crucifijo y contemplando al Señor crucificado. Es decir, mirando el crucifijo, viendo la corona de espinas, las llagas de Cristo, la herida en el costado. Y después, dice San Ignacio, reflexionar para sacar algún provecho. No pensemos tampoco cosas enormes. Me pongo delante del Señor crucificado, en una imagen, en el rostro de Jesús en la sábana santa, en un crucifijo, lo contemplo un rato, lo miro. Después digo, ¿y eso por mí? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Por mis pecados está en la cruz. Bueno, eso es la contemplación con la reflexión que me llega a sacar algún provecho. Es decir, estoy valorizando lo que hizo Cristo por mí. A lo mejor tengo el crucifijo en mi casa, lo tengo en la cabecera de la cama y cuántas veces lo miro y es como un objeto más de lo que están ahí. Pero cuando me detengo y me pongo a mirarlo unos minutos serenamente y pienso, esto lo hizo Dios por mí. Eso me tiene que entrar adentro. Eso me tiene que ayudar a valorizar el amor de Dios, la pasión de Cristo, la cruz. Eso es una forma de meditación también. Entonces aquí, como ven, puede haber dos tipos de personas. A lo mejor una persona más imaginativa y bueno, entonces en vez de dejar que la imaginación ande divagando por ahí, trato de canalizarla ¿en qué? En contemplar un misterio de la vida de Cristo, en contemplar la cruz, en contemplar un misterio del rosario, en mirar esa escena. Tratar de imaginarla, de ver, de escuchar como si estuviera allí presente. Como si estuviera allí presente. Con qué cariño lo hacía San Ignacio de Loyola. San Ignacio cuando hablaba, cuando medita el pesebre pone en los ejercicios espirituales, imaginarme que estuviera yo allí sirviéndolos en sus necesidades como si fuera un esclavito indigno. Y no era una viejita piadosa, era el capitán Ignacio de Loyola, herido de guerra. Sin embargo, con qué dulzura, con qué sencillez se acercaba a esos misterios de la vida de Cristo. Y hay muchas otras formas en las cuales uno puede llevar esto. Algunas personas le ayudan a llevar la meditación como un diálogo con Cristo, como hablando con Él, no como si estuviera hablando con Él, sabiendo que Él realmente me está escuchando. Y la meditación puede ser también, o al menos puede tener, momentos de silencio. Sobre todo cuando me ubico delante del Señor en la Eucaristía. Aquel campesino que cuentan que el santo cura de Ars solía ver en la iglesia, arrodillado delante del sagrario o sentado allí delante del sagrario a veces durante ratos largos. Y un día se le acercó y le preguntó qué era lo que hacía allí. Y este hombre sencillo le dice, yo lo miro y él me mira. Eso ya es una forma de oración. Hay oración sin palabras, ¿no es cierto? Cuando hablamos con una persona que queremos, muchas veces nos decimos cosas, escuchamos, hablamos, comunicamos lo que llevamos adentro. Pero muchas veces existe una comunicación entre dos personas en silencio. Existe una comunicación que no necesita palabras. Yo puedo hablar con un amigo, pero puedo ir con un amigo caminando un rato en silencio y simplemente es la presencia del uno con el otro. Dos novios pueden decirse muchas cosas, pero pueden estar a veces simplemente sentados el uno al lado del otro y tomados de la mano y no necesitan palabras para comunicarse. Y eso no solamente en los novios, a veces en una familia. Eso es un matrimonio donde encuentra ahí los dos viejitos, él está leyendo el diario, ella está haciendo algún trabajito, pero los dos están juntos.
no necesitan palabras para comunicarse, ya se conocen tanto, ya son de tal manera una sola cosa. Y bueno, con Dios puede pasar lo mismo. Y al contrario, es conveniente que a veces nuestra meditación no sea estar todo el tiempo hablándole al Señor o diciéndole cosas, sino hacer, incluso cuando usamos las otras formas de meditación, hacer algún momento de silencio. Ponerme en presencia de Dios y hacer algún momento de silencio, aunque sea 5 minutos. Hay quien recomendaba que si no tenemos tiempo para una larga oración, tener una vez en el día, aunque sea 5 minutos así, de silencio en la presencia de Dios. Un silencio donde Dios está presente. Y entre todas estas formas, uno puede hacer entonces la reflexión más intelectual. Uno puede hacer esa contemplación en la cual la imaginación ve al Señor presente y lo mira actuar, conociéndolo más para amarlo más. Uno puede hablar con el Señor. Uno puede estar en silencio en la presencia del Señor. Uno puede dejar que el corazón mueva los afectos hacia las cosas de Dios. E incluso hay aquella forma de oración que alguien decía, la oración de pobre. Santa Teresa decía que durante muchos años no podía hacer oración sin lección, es decir, pasaba por un camino muy particular, ¿no es cierto?, como es el de la noche oscura, pero necesitaba ayudarse de un libro para meditar porque si no por ahí no le venía nada a la cabeza. Y Santa Teresita tuvo que luchar mucho también con las distracciones y con la imaginación que se le volaba y a veces se le hacía cuesta arriba. Y bueno, es precisamente donde a veces donde el Señor, eso que el Señor lo permite para que sepamos darnos cuenta de que somos nada. Pero eso mismo puede ser para mí motivo de oración, motivo de meditación. Si yo me pongo delante del Señor y me encuentro distraído, desganado, trato de pensar, bueno, a ver qué era lo que tenía que meditar ahora, sí, el hombre es creado, sí, yo soy creado, sí, soy creado, y bueno, ¿qué pasa? y no me sale nada, y no tengo ganas, y me encuentro distraído, y me viene sueño. Bueno, hasta de mi propia miseria puedo sacar un motivo de oración. El pobre que está pidiendo limosna, puede pedir limosna hablando. Me dice, mire, qué sé yo, acabo de salir del hospital, no necesito remedio, no tengo que comprarlo, hace 3 días que no como. Bueno, pide ayuda con eso. Pero muchas veces no necesita pedir ayuda con eso. Entonces uno ve el limosnero y está pidiendo ayuda con todo su aspecto, a veces con mucha más fuerza que las palabras. Está pidiendo ayuda, qué sé yo, con su manera de estar vestido, con la cara demacrada, con la vista que le falta, con la mano tendida. No necesita decir una sola palabra para pedir limosna. Y bueno, yo a veces puedo estar así delante de Dios, precisamente como el pobre puede estar en presencia de Dios. Y entonces utilizar para mi oración incluso motivo de mis distracciones, de mi aridez, de mi falta de ganas, de mi sequía interior, de toda mi pobreza. Entonces me pongo delante del Señor como un pobre y le puedo decir al Señor, Señor, mira, estoy acá en la capilla como si fuera un cascote, como si fuera uno de los bancos de la capilla. La única diferencia es que el banco tiene 4 patas y no se puede escapar, y yo que tengo 2 sí me puedo escapar, pero mira, me voy a quedar un ratito delante tuyo. Señor, no sé qué decirte. Señor, mira, no tengo ganas de estar acá, tengo ganas de rajar, de irme, pero me voy a quedar un ratito delante tuyo. Eso es oración, o sea, ya le estoy diciendo cosas, ya estoy hablando con Dios, ya estoy en presencia de Dios, y estoy en presencia de Dios como la criatura en presencia del Creador, o sea, con toda humildad, decir, Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. O sea, hay muchas formas, entonces hay muchas posibilidades, ¿no es cierto? Lo que importa es que sea oración, porque no es solo un trabajo nuestro, no es solo un trabajo nuestro. Yo tengo que poner lo mío, ahí entra el ejercicio. Tengo que poner la memoria que recuerda, tengo que poner la imaginación que trata de concentrarse en una sola cosa para no desparramarse. Tengo que poner la razón que piensa, o la voluntad que busca el propósito,
la atención a aquello que estoy contemplando, las palabras que le digo al Señor. Pero no es solo un esfuerzo mío. Ayer cuando decíamos que Dios habla en silencio, que Dios no habla en el ruido, que no tengo que esperar escuchar una vocecita que me está diciendo algo en el oído como si fuera en secreto y miro y no veo nada, es Dios, que no tengo que esperar el ángel que aparezca y me diga, Dios te manda a decir que tal cosa, ni el Espíritu Santo que me llame por teléfono, ni tengo que esperar el ponerme a saltar, bailar o hablar en lengua. No, Dios habla en silencio. ¿Pero de qué manera habla? Dios habla cuando me ilumina la inteligencia. Dios habla por afuera, a través de la iglesia, a través del predicador, a través de las palabras del Evangelio, a través de las palabras de un amigo. Pero Dios habla por adentro cuando me ilumina la inteligencia para que yo pueda entender lo que estoy escuchando. A lo mejor de una manera distinta de la que pensaba el predicador. El tipo aquel que dice la segunda parte de mi vida, bueno, ahí Dios le habló, Dios, la gracia de Dios lo iluminó por adentro. Dios ilumina la inteligencia para comprender. De esa manera habla Dios. La ilumina normalmente, en algún momento puede ser como un chispazo, como un fogonazo. Eso uno lo encuentra en la historia de las conversiones. San Pablo que iba a perseguir a los cristianos, a matarlo, y de pronto esas palabras de Cristo, ¿no es cierto?, que lo voltean del caballo. Esa gracia eficaz que le hace pegar un salto, ¿no es cierto?, esa gracia de Dios irresistible que viene en algunos casos. Pero no es el camino normal. En algunos casos se da. Se da a veces en la vida de algunos convertidos. Un convertido que cuenta, el tipo totalmente ateo, indiferente, agnóstico, no creía en nada, no tenía ni siquiera una lucha interior, que uno puede decir, bueno, fue un resultado, un producto de la elaboración del subconsciente. No, ni se planteaba el problema de Dios. Un día pasa enfrente a una iglesia, entra, no sabe por qué, y cuando sale, sale convertido. Bueno, a veces sí, son esos toques de la gracia de Dios que son irresistibles, es como un relámpago deslumbrador. Los teólogos lo llaman eso, gracia eficaz, o sea, una gracia tumbativa, dicen algunos, porque lo volteó a San Pablo del caballo. Es como una patada en el culo del alma, que uno le hace pegar un salto, pero no es la manera normal en la que Dios habla. Más vale es aquella luz que va penetrando, como esa imagen que decíamos de San Ignacio, como el agua que va entrando en la esponja. Dios habla cuando ilumina la inteligencia y Dios habla cuando inclina la voluntad hacia un buen propósito. Hay esa sugerencia que me parece que ahí está trabajando Dios, ahí está trabajando el Espíritu. Pero para eso tengo que hacer que mi oración no sea solamente una reflexión racional, como si yo estuviera estudiando un manual de religión o de teología. No tiene que ser solamente una especie de introspección psicológica. Es decir, el balance que venimos a hacer de nuestra vida en los ejercicios, venimos a hacerlo en presencia de Dios. Es decir, no es solamente una cosa humana, no es como si yo fuera a una consulta psicológica con el psicólogo que vengo a hacer el balance en mi vida. No, vengo a hacerlo pero en presencia de Dios. Y para eso tengo que pedirle al Señor que me ilumine, para conocerlo a Él, incluso para conocerme a mí mismo. Cuando nos dicen ese consejo de sabiduría, que ya lo conocían los griegos, conócete a ti mismo. ¿Qué es conocerme a mí mismo? No es conocerme como me conocen los demás, es decir, lo que opinan los demás de mí. Eso a veces tiene tan poca importancia. Con tanta facilidad los otros se pueden engañar cuando me conocen. Pero tampoco es conocerme como yo me conozco a mí mismo, porque si los otros se pueden engañar cuando me conocen, yo soy el que más me puedo engañar. Y a veces cuando tratamos de conocernos a nosotros mismos somos tan capaces de mentirnos a nosotros mismos, de engañarnos a nosotros mismos, de estafarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando nos damos cuenta que la cosa va por algún lugar que no nos gusta, que no nos conviene. Conocerme a mí mismo, ¿qué es? Es tratar de conocerme como Dios me conoce. Y para eso tengo que pedir la luz de Dios. Por eso es lo que encuentran en el recuadrito que señalé antes. En la oración o meditación, San Ignacio pone como distintos pasos. No llego y empiezo a hacer funcionar la memoria de golpe.
Empiezo poniéndome en presencia de Dios. ¿Y ponerme en presencia de Dios qué significa? Bueno, hacer un acto de fe en que Dios está presente. En el sagrario, si el Señor está en la capilla, o en cualquier parte. Dios me está viendo. Yo estoy en presencia de Dios. Tomar conciencia de eso. Decir, bueno, ahora estoy en presencia del Señor. Eso es lo único que importa. Lo demás, bueno, dejémoslo para después. Estoy en presencia de Dios. Estoy en presencia de Dios, lo reconozco como Dios, es decir, hago un acto de adoración. Y una oración preparatoria. Es decir, le pido al Señor que me ayude a sacar fruto de este momento de reflexión o de meditación o de contemplación. Luego sí, después de haberle pedido su gracia, ahí sí, dejo que empiece a trabajar la inteligencia, contemplando, reflexionando, rumiando, dando vueltas, que empiece a sacar la voluntad con los propósitos, y al final termino, llama San Ignacio, un coloquio, hablando con Dios para darle gracias si he recibido algo, para pedirle perdón si he estado flojo, para ofrecerle un propósito si es que he hecho algún propósito, para pedirle que me dé fuerza para cumplirlo, etc. Es decir, empiezo poniéndome en presencia de Dios y hablando con Él para que ilumine mi meditación, y termino la meditación hablando con Dios acerca de aquellas cosas las cuales he meditado. Pensémoslo, y sobre todo pensemos esto, no es fácil, no es fácil, es un ejercicio. Y es un ejercicio al cual a veces estamos poco acostumbrados. A lo mejor nuestra oración es mecánica. Hagámosla profunda, pero con paciencia, no buscando cosas extraordinarias. El Señor aprecia nuestra oración. No consigue, a veces podemos encontrar en la oración gustos, consuelos, entusiasmo sensible. Bueno, son gracias de Dios, pero no pensemos que eso es lo más importante. A lo mejor en medio de la dificultad, en medio de la aridez, en medio de la lucha, es donde el Señor se me está comunicando. A veces el Señor nos da esos regalitos, sobre todo en el momento de la conversión, sobre todo en los primeros pasos de la vida espiritual. El Señor a veces nos da gracias, alegría, paz interior, una cosa como si lo estuviera viendo, el Señor como si lo tuviera al lado. Pero cuando lo da, después muchas veces lo retira. ¿Por qué? Porque somos así. Basta con que tengamos algunas veces así ese consuelo, esa paz en la alegría en la oración, que ya nos creemos santos canonizados. Estamos mirando en la iglesia a ver qué santo puedo bajar del nicho para ponerme yo en lugar de... O si no, que nos gusta. Entonces voy a la oración no para hablar con Dios, para buscar a Dios, no al Dios de los consuelos, sino a los consuelos de Dios, a los regalitos, al caramelo de Dios. Voy a acercarme a Dios en la oración, ¿para qué? Bueno, para buscar esos consuelitos, esos gustos, esa paz interior, y si no la encuentro, no funciona. No, precisamente, a veces cuando funciona es cuando esos regalitos y esos consuelitos se pasan. El nene chiquito que está acostumbrado a viajar en brazos de la mamá y del papá, se siente cómodo ahí. Y cuando lo ponen en el suelo para dar los primeros pasos y se pega un golpe y se cae, llora, quiere que lo alcen, prefiere que lo sigan teniendo en brazos. Cree que ha perdido. ¿Por qué? Porque lo dejan solo para que aprenda a caminar. No ha perdido, está ganando, está creciendo. Y a veces cuando interiormente vamos creciendo también así, de esa manera. Pero claro, en la fidelidad.